En un giro inesperado de eventos digno de las mejores historias de suspenso, descubrimos cómo una mujer sabia y un futuro rey se cruzan en un momento crítico. ¿Puede la sabiduría y la comprensión de una sola persona desactivar una situación explosiva y cambiar el curso de la historia? Acompáñanos para descubrir cómo Abigail, con su ingenio y valor, enfrenta la ira de un futuro rey y protege su legado con un acto de fe y audacia. Esta historia tiene lugar después de la pérdida de su mentor Samuel, como se registra en 1 Samuel 25:1. Tras el fallecimiento de Samuel, todo Israel se reunió para lamentar su partida. Después del funeral, David partió y se dirigió al desierto de Parán, como se registra en 1 Samuel 25:2-3 en la Biblia amplificada. En esa época vivía un hombre llamado Nabal, cuyos negocios y riquezas estaban en Carmelo. Tenía ovejas y 1000 cabras. Nabal estaba ocupado esquilando sus ovejas en Carmelo. A pesar de su riqueza material, era conocido por ser duro y malicioso en sus tratos. Por otro lado, Abigail, la esposa de Nabal, destacaba por su inteligencia y belleza. Aunque estaba casada con un hombre de dudosa moral, ella era un contraste notable. Las verdaderas riquezas residen en el carácter. Nabal poseía abundancia material, pero su riqueza estaba limitada a sus posesiones, una forma de riqueza superficial y vacía. En contraste con su esposo, Abigail no solo poseía una belleza llamativa, sino también una profunda perspicacia. El hecho de que una mujer tan notable como Abigail estuviera ligada a un hombre como Nabal era desconcertante. Cuando se supo en el desierto de Nabal que estaba asquilando sus ovejas, David envió a 10 jóvenes para llevar saludos en su nombre. Las palabras de David fueron amistosas. Que tengas una larga vida. Que la paz esté contigo, con tu hogar y con tus posesiones. He oído que tienes esquiladores. Los pastores que estuvieron con nosotros no fueron perjudiciados y no les faltó nada durante el tiempo que estuvieron en Carmelo. Pregunta a tus jóvenes y te lo confirmarán. Por lo tanto, pido que mis hombres sean bien recibidos por ti y tratados con amabilidad. Estamos aquí en un día de fiesta y nos gustaría que nos ofrecieras lo que tengas a mano para tus sirvientes y para tu hijo David. David hizo esta solicitud porque había prestado un valioso servicio a Nabal, protegiendo sus rebaños de los ataques filisteos. Sin embargo, este no era un acuerdo de protección sino un servicio genuino. David no había exigido el pago previamente. Esperó al momento oportuno. Cuando Nabal estaba prosperando para hacer su pedido, envió 10 jóvenes mensajeros para transmitir su solicitud. Demostrando su cortesía y consideración, transmitieron saludos de paz y amor para que Nabal no se sintiera presionado por el miedo o la intimidación. Nabal fue recordado de los servicios prestados por David. No se trataba simplemente de un acuerdo comercial, sino de una conexión forjada durante tiempos difíciles. David había protegido a los pastores y rebaños de Nabal, mostrando su bondad y lealtad. La solicitud de David estaba en total conformidad con las costumbres y tradiciones de la época de cosecha y esquila de ovejas. David no estableció un precio fijo ni exigió una contribución específica, simplemente pidió que Nabal ofreciera lo que consideraba adecuado. Este gesto permitió que Nabal demostrara su generosidad libremente sin sentirse presionado. La relación entre ellos se basaba en la confianza mutua y el respeto en lugar de imponer su voluntad. David dejó la decisión en manos de la generosidad de Nabal. Los mensajeros de David esperaron. La Biblia relata que Nabal respondió a los sirvientes de David preguntando quién era David. Dijo que había muchos siervos que se rebelaban contra sus amos y cuestionó si debería compartir su comida y recursos con hombres que ni siquiera conocía. Nabal estaba al tanto de la fama de David, pero eligió ignorar su identidad y lo insultó directamente, menospreció y sugiriendo que era solo un rebelde y fugitivo. Esta afirmación era falsa. La actitud desconsiderada y falta de empatía de Nabal quedó al descubierto al negarse a compartir sus bienes. Reveló su mentalidad mezquina en lugar de reconocer que todas las cosas pertenecen al Señor. Ante la negativa insultante de Nabal, David tomó una decisión. Instruyó a sus hombres a empuñar sus espadas. Cerca de 400 hombres siguieron a David, mientras que otros 200 se quedaron con provisiones y suministros. Se estaban preparando para actuar en respuesta al irrespetuoso rechazo de Nabal. David no respondió de la manera que el Señor habría esperado de él. Frente a un insulto o un ataque, Dios nos instruye a responder con amor y bondad, devolviendo el mal con el bien. Uno de los jóvenes sirvientes de Nabal informó a Abigail sobre la situación. Le contó que David había enviado mensajeros con la intención de bendecir y saludar a Nabal, pero había sido tratado con desprecio. Los mensajeros de Dios habían sido generosos y protectores mientras estaban con el rebaño. El joven criado advirtió a Abigail sobre la inminente amenaza, revelando que se estaba planeando algo malo contra Nabal y su casa. Sin embargo, también reconoció la naturaleza obstinada de Nabal y lo difícil que era tratar con él. Hicieron un apelo a Abigail, reconociendo que era más sensato enfrentar una situación peligrosa a tratar de convencer a un tonto.
Abigail actuó rápidamente, tomó 200 panes, 2 jarros de vino, 5 ovejas ya preparadas para cocinar, 5 medidas de granos tostados, pasas y 200 bollos de higo. Cargó todo esto en burros e incluyó a sus sirvientes a ir adelante. Ella misma lo siguió montada en su burro. Abigail comprendió la urgencia de la situación y no perdió tiempo. Demostró sabiduría y diligencia tomando medidas que Nabal debería haber tomado. David expresó su indignación y deseó que Dios actuara de manera similar con sus enemigos. Habló emocionalmente, afirmando que cualquier hombre conectado a Nabal sería ejecutado. Al día siguiente, la resolución de David estaba clara: ejecutar a Nabal y a los hombres de su casa. Cuando Abigail vio a David, descendió rápidamente de su burro, se arrodilló y se inclinó en señal de respeto. Abigail reconoció su culpa y pidió permiso para hablar. Imploró a David que no prestara atención a su esposo, revelando que no había visto a sus mensajeros. Abigail, actuando con rapidez y sabiduría, evitó insultar a David, mostrando su disposición para remediar la situación. Abordó a David con delicadeza, pidiendo permiso para hablar y ofreciendo un presente. Ella reconoció la intervención divina que impidió a David derramar sangre y buscar venganza. Pidió que los enemigos de David sufrieran el mismo destino que Nabal y ofreció un presente como muestra de arrepentimiento. Profetizó que Dios bendecirá a David con un reino seguro y duradero, asegurándole que esta situación no lo perturbará. Abigail expresó su pedido de perdón de manera clara y directa, elogiando el carácter de David a pesar de su actual irritación, señalando que él normalmente luchaba las batallas del Señor y que la maldad no se encontraba en él. Abigail aconsejó a David que considerara las consecuencias de su camino actual y la posibilidad de arrepentirse después. De cumplir la promesa de Dios, le pidió que no actuara impulsivamente, sino que confiara en las manos del Señor y dejara el problema en manos de Dios en lugar de buscar venganza. Abigail persuadió a David, recordándole su gloriosa llamada, su destino y su integridad. En general, los alentó a considerar sus acciones que estaban alineadas con su futuro e integridad en lugar de seguir una dirección destructiva. David reconoció el discernimiento de Abigail, bendijo su sabiduría y agradeció a Dios por enviarla, impidiendo que él cometiera un terrible error. Aceptó los que ella trajo y la dejó regresar en paz a su hogar. David aprendió una valiosa lección gracias a Abigail. A través de Abigail, él comprendió que los sentimientos heridos nunca justifican la desobediencia, ni nos llevan a pecar contra los demás. David reconoció que Abigail lo había salvado de cometer un grave error y comprendió que Dios estaba hablando a través de ella. Abigail también ayudó a preservar la reputación de David. Si él hubiera matado a Nabal y a su familia, esto lo habría manchado permanentemente. Siempre se preguntarían si podían confiar en él. David reconoció la sabiduría de Abigail y la bendijo a ella y a su consejo. Abigail no se acercó a David con las manos vacías. Ella resolvió el asunto práctico pagando lo que le debían. David reconoció que Nabal había saldado su deuda y que no quedaba nada pendiente. Cuando Abigail regresó y reveló lo sucedido, Nabal quedó impactado y se quedó paralizado e imponente. Alrededor de 10 días después, el Señor lo alcanzó y murió. Nabal vivió de acuerdo con su nombre, siendo necio e insensato. Incluso cuando su vida estaba en peligro, ignoró la advertencia. Nabal representa al pecador que rechaza a Dios a pesar del juicio inminente. Su actitud representa la negativa a reconocer a Dios y sus consecuencias. La vida de Nabal podría haber sido salvada si hubiera actuado con sabiduría y hubiera invitado a David a la fiesta, pero su codicia e insensatez fueron su perdición. Esto demuestra que Dios es más que capaz de actuar en nuestro favor y de ejecutar justicia. Después de la muerte de Nabal, David reconoció la intervención divina y bendijo al Señor por haber protegido su reputación y haber evitado que buscara venganza. David envió mensajeros a Abigail proponiéndole matrimonio. Abigail actuó sabiamente y en última instancia ayudó a restaurar la paz y la justicia en la situación. Se convirtió en esposa de David, uniéndose a su hogar. El matrimonio de Abigail con David no fue inapropiado, ya que se convirtió en su esposa después de la muerte de Nabal.